Los saluda con mucho gusto Carlos García de Alba, embajador de México en Italia y coordinador del Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos celebrando en este final del 2021 35 años desde que inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y 11 años, parece increíble, desde que iniciamos con el Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo por iniciativa de Raúl Padilla López y de Leticia Leal Moya. Ha sido un placer trabajar a lo largo de estos 11 años debatiendo con expertos sobre tantos temas. Este año hemos introducido un tema que creo es interesante, es inclusive divertido, muy diferente y muy innovador. Estaremos hablando sobre gastronomía y migración, cómo la migración internacional ha impactado la gastronomía y viceversa, cómo las gastronomías han impactado las migraciones internacionales. Es un tema, creo, tiene para mucho fondo y del que podemos hablar largo y tendido. Literalmente podemos decir que en esta ocasión la gastronomía se metió a la fil y hasta la cocina, y creo que era justo y necesario. ¿Y de qué manera? Porque verán más adelante cuando presente a los panelistas. Es un panel de lujo, de expertos, de reconocidos chefs con trayectoria y renombre internacional. La FIL y la gastronomía creo que tienen una cosa muy importante en común. Son áreas de aprendizaje, de conocimiento, de disfrute, pero también de socialización. Leer, escribir, es un momento de paz, de tranquilidad, de conocimiento y de aprendizaje. Pero si lo reflexionamos, también la gastronomía es un espacio de conocimiento, de interacción humana. Es un momento ameno. Todos lo sabemos, las mejores conversaciones son las sobremesas. Y mejor cuando se ha comido bien y se ha compartido la mesa con buenos amigos. Yo quisiera hacer una breve reflexión antes de entrar en el mérito del panel de esta edición del Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo. Imaginemos qué hubiera pasado si en algún momento el ser humano no se sedentariza, se establece y decide permanecer en ese entonces en la Mesopotamia, cultivando, domesticando productos agrícolas, inclusive la ganadería. ¿Qué hubiera pasado si estos migrantes permanentes no hubiesen decidido detenerse y empezar a crecer a sus animales o a domesticar a sus productos? La agricultura y la ganadería son grandes invenciones de la humanidad. Imaginémonos qué sería del ser humano sin la sedentarización, sin la agricultura, sin la ganadería, sin la tecnología, sin los suelos, sin el agua. Imaginémonos qué sería sin la comida, sin la bebida, sin el agua, elementos esenciales de la alimentación que han permitido que la especie humana se reproduzca y también migre. Imaginémonos qué hubiese pasado. No sería imaginable la gastronomía moderna si no tuviésemos estos chefs migrantes que tienen éxito en un lado y que llevan su cocina, sus recetas a otro lado. Pero veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué hubiera pasado si los ingredientes no migrasen? Imaginémonos el cilantro en México, que viene de Asia. ¿Qué sería de la comida mexicana sin el cilantro? ¿O qué sería de la comida internacional sin el aguacate? Entonces, el ser humano que se convierte en chef necesita del ingrediente
y el ingrediente obviamente necesita del ser humano. Es pues el espacio de reflexión de este año. Veamos cómo las migraciones, los movimientos individuales y colectivos de la humanidad han impactado a las cocinas, a la elaboración de alimentos y viceversa. Pero también es un momento no solo de reflexión y de aprendizaje, y como lo dije, de diversión en torno a una buena mesa y una buena comida, sino es también un homenaje a la gastronomía mexicana. Debemos de sentirnos orgullosos de tener esta historia gastronómica rica en biodiversidad. ¿Cuántos productos originales de México se han exportado y se han llevado por el mundo y hoy forman parte de las dietas, yo diría mundiales, y no estoy exagerando? Imaginémonos el maíz, este gran regalo de México al mundo, que está en todo el planeta y que se presenta de todas maneras y que en ocasiones no es solo alimento, también es un producto para usos industriales. O imaginémonos el mundo sin la vainilla, sin los chiles, sin los cacahuates, sin el aguacate que ya mencioné, o sin el jitomate y otros muchos productos más. Entonces, hagamos de esta edición del Foro Internacional de Migración y Desarrollo dedicado a la gastronomía un homenaje a México, a su historia gastronómica, a su profunda, rica, profunda cultura gastronómica, que ya no es solo patrimonio de México, sino de la humanidad, como lo reconoció la UNESCO en el 2008, cuando la cocina tradicional mexicana, en este caso del estado de Michoacán, fue reconocido como patrimonio intangible de la humanidad. Así es que compartamos este orgullo, pero rindamos tributo no solo a los dones que México le ha dado al mundo, sino a sus creadores, a estos grandes chefs, mujeres y hombres que nos llenan de orgullo abriendo restaurantes, que se llenan de éxito y desde luego de comensales. Entonces, gracias a estos maravillosos chefs mexicanos de toda la República Mexicana, que día a día nos permiten comer mejor, platillos deliciosos, y que los exportan también, no solo con sus recetas, sino como negocios. Cada vez tenemos más restaurantes mexicanos exitosos, desde luego en México, pero también a nivel mundial. No existe ya un país en el orbe donde no haya cocina mexicana en todas sus variantes regionales. Aquí no vamos a decir cuál es la mejor, todas forman parte de la historia y de la cultura gastronómica de México. La del norte, la del sur, la del centro de la República, todas son igualmente importantes y hacen este mosaico, este crisol tan rico que nos debe de llevar a hablar de las comidas mexicanas y de las bebidas mexicanas, por cierto, que cada vez más brillan y son conocidas a nivel internacional. Así que gracias a los chefs, a los creativos, a los empresarios, gracias a los campesinos, gracias a los ganaderos que día con día producen alimentos que enriquecen la cultura gastronómica de México. Cierro pues esta introducción reconociendo nuestra historia, nuestras tradiciones y a nuestras personas. Y ahora me toca el placer de presentar a los 4 panelistas que formarán parte de este seminario de reflexión de la gastronomía y la migración internacional. Inicio presentando a un famoso, destacado, extraordinario ser humano, también debo decir, que es Enrique Olvera, que es, al igual que los demás chefs mexicanos que presentaré, orgullos de México. Enrique Olvera nació en la Ciudad de México en 1976. Realizó estudios profesionales en el Culinary Institute of America en New York y a su regreso a México, con tan solo 24 años, abrió Pujol,
su restaurante insignia, desde el cual ha realizado una variada y original propuesta gastronómica que se caracteriza por la obsesión por los detalles, una imaginativa y constante exploración tanto en la elección como en la combinación de ingredientes y en el manejo de técnicas tradicionales y contemporáneas. Tanto Pujol como el chef Enrique Olvera han recibido múltiples reconocimientos y la atención constante de diferentes y prestigiados medios de comunicación a nivel global. Desde hace un par de años, Pujol es parte de la familia Relais en Chateau y en 2020, luego de un largo proceso de revisión de procesos al interior del restaurante, Pujol recibió la certificación B Corp, que es, desde luego, de gran prestigio. También en 2020, Pujol recibió el Sustainable Restaurant Award, entregado por The Latin America's 50 Best Restaurants. Actualmente, Pujol ocupa el lugar 9 en la lista de The World's 50 Best Restaurants, lista donde ha figurado ininterrumpidamente desde el 2011. Pujol es considerado hoy the best restaurant in North America. En 2014, Enrique Olvera incursionó en el mercado norteamericano con el restaurante Cosme en Nueva York y ese mismo año fue considerado como mejor nuevo restaurante por The New York Times. De entonces a la fecha, Cosme ha recibido diferentes reconocimientos y hoy está en el lugar 23 en The World's 50 Best Restaurants. 3 años después de la apertura de Cosme, Olvera abrió Atla en la misma ciudad. Además, el chef Olvera está al frente de los restaurantes Eno en la Ciudad de México, con 4 ubicaciones. Es socio del restaurante Criollo en Oaxaca, junto con el chef Luis Arellano. Es chef creativo de la cocina de Manta en el Hotel Thompson de Los Cabos, Baja California Sur, y el año pasado inauguró 2 nuevos proyectos: Casa Teo, un espacio para residencias creativas, y Molino El Pujol, un expendio de tortillas y otros productos elaborados con maíz proveniente de diferentes partes del país y adquirido bajo esquemas de comercio justo. El molino funciona simultáneamente como un espacio para la generación de contenidos asociados a la cultura del maíz en México. La más reciente iniciativa de Enrique Olvera, 20, es el proyecto editorial que celebra las 2 décadas de Pujol, noviembre del 2020. Olvera ha sido un sistemático promotor dentro y fuera de México, tanto del país en general como de la cocina mexicana en particular, y ha encabezado proyectos que, como Mesa América, congreso gastronómico realizado en 4 ediciones, de 2012 a 2014, con proyectos derivados como Mesa Redonda y Mesa Abierta en 2015, han contribuido significativamente a posicionar a México como uno de los principales destinos culinarios del mundo. Su interés en cuestiones de conservación del patrimonio natural de México, así como en el conocimiento y valoración de la biodiversidad del país, es palpable tanto en su labor gastronómica como en la de editor y difusor. Enrique, es un placer saludarte. Gracias por haber aceptado la invitación y te escucharemos con enorme interés. Presento ahora a una joven, destacada chef que ha brillado intensamente en diferentes países y que la verdad pone en alto el nombre de la patria, el nombre de México, ahora en Italia. Es Karime López. Ella nació en el estado de Querétaro, en México. La llegada de Karime López al timón de Gucci Osteria en la ciudad de Florencia, Italia, es solo el paso final en una dinámica culinaria impecable. Un viaje verdaderamente personal que vio a Karime, incluso cuando era una niña, siendo atraída por el lenguaje lúdico de la comida como una forma de expresión. Años después, durante una estancia en París, donde estudiaba arte cuando tenía poco más de 20 años,
le impresionó por una forma inesperada y bastante singular de Beaux-Arts, las bellas artes, el importante descubrimiento de las hermosas pastelerías francesas y los salones de té parisinos y su joie de vivre, la pasión de vida, que le hizo darse cuenta durante esos años de estudiante cuánta comida podía ser apreciada como una forma de arte en sí misma. Esa epifanía parisina, casi proustiana, fue un verdadero punto de inflexión para Karime, quien poco después tomó una decisión radical que cambió su vida futura, abriéndose paso en las mejores cocinas profesionales de todo el mundo. Sintiendo el impulso inquietante de mejorarse y moverse siempre más allá, Karime entró en un mundo completamente diferente, la sugerente e intensamente poética cocina de Mugaritz, Luis Andoni Aduriz, rompedor restaurante en el País Vasco. Después de ese aprendizaje, nada pudo detener su deseo de conocimiento. De regreso a su país natal, Enrique Olvera le abrió las puertas a Karime del restaurante Pujol para ella, su punto de culto en la Ciudad de México. Su educación cultural, sin embargo, no podría lograrse sin la inmersión completa en los reinos de los más altos niveles de la cocina japonesa, tomando el desafío que le ofrecería Seiji Yamamoto, el chef maestro de 3 Ryujin con estrella Michelin en la ciudad de Tokio. Perú fue el siguiente país donde trabajó Karime durante casi 6 años con Virgilio Martínez y Pía León en Central. La chef Karime López contribuyó estrechamente a los estudios culturales sobre la cultura andina, sobre la gastronomía andina, sus ingredientes y el nuevo desafío de resucitar técnicas y recetas indígenas que habían sido olvidadas y que ahora son las raíces de la nueva cocina peruana. Gracias, Karime, estimada Karime, por haber aceptado estar en este foro sobre gastronomía y migración, y te escucharemos con enorme interés. Presento con gran gusto a una extraordinaria mexicana, a un extraordinario ser humano, a una mujer fuera de serie, a la chef Mónica Patiño. Ella abrió en 1978 las puertas del que fuera su primer restaurante, la Taberna del León en Valle de Bravo, Estado de México, cuya cocina se ha dedicado a consolidar en el transcurso de ya muchos años. Mónica ha criado y colaborado en los restaurantes La Galvia, en Polanco, en la Ciudad de México, Bolívar 12, Cocina Mexicana de la Costa, MP Café y Bistró, Restaurante Naos, La Taberna del León en Plaza Loreto, en San Ángel, Ciudad de México, Delirio, Abarrotes Delirio, Casa Virginia y la Cantina de Virginia en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Tiene su destacada y conocida línea de productos Mónica Patiño de conservas y productos gastronómicos. Mónica Patiño ha participado en una infinidad de festivales gastronómicos y ha representado orgullosamente a México en países como Alemania, Portugal, Inglaterra, España, Estados Unidos, Canadá, Perú, Italia y muchos más. Ha recibido una infinidad de reconocimientos, entre otros por su libro Sabores en la cocina de Mónica Patiño, cuando recibió el premio Gourmand World Cookbook Awards como el mejor libro de cocina por autor femenino en español en todo el mundo. Reconocimiento por la Asociación Mexicana de Restaurantes entre los 13 chefs con mayor trayectoria y éxito de la Ciudad de México. Mujer abriendo caminos, otorgado por la firma Montblanc. Premio de México Calidad Suprema por contribuir al uso de productos mexicanos. Medalla de Oro Batel por ser la creadora de conceptos como la Taberna del León
y ser una mujer mexicana con amplia visión gastronómica. Ganó el Barbie Award, premio que Mattel y las Niñas de México dan a las mujeres emprendedoras de México. Programas televisivos también, El Rincón de los Sabores, 1999 a la fecha, en Televisión Canal 11. La cocina orgánica de Mónica Patiño del canal argentino gourmet.com, 2005. El tímpano de Canal 11. Diario de cocina con Mónica Patiño en Fox Utilismia, Buenos Aires. Aromas del hogar, El Gourmet en 2014, entre otros. Mónica Patiño ha sido imagen de las marcas Mave para la marca GE Monogram, Aeroméxico, McCormick y Milpa Real, en donde ha impartido clases de cocina, inaugurado talleres gastronómicos, diseñado menús, impartido capacitación y supervisión, así como desarrollado recetas. Libros, entre otros también, colaboración en México Beautiful Cookbook, Sabores de la cocina de Mónica Patiño, AME, colaboradora en el libro de la vainilla mexicana y Por qué comer sigue siendo un placer. Regreso al origen de Mónica Patiño, también de AME, reedición de Sabores y Frijol, Raíces e Historia, editorial Fundación Grupo México, reconocido como el mejor del mundo en la categoría Tema único en los Gourmand World Cookbook Award 2020. Gracias, Mónica, por estar con nosotros, por inspirarnos y por ser también una muy destacada empresaria. Te escucharemos con gran interés. Presento ahora a un hombre extraordinario, a quien también he tenido el gusto de conocer, al que me dirijo en español, seguro de que también estará ilustrándonos y nos hará aprender mucho esta tarde escuchándolo. Es el chef Takahiko Kondo. Él es originario de Japón, donde nació en 1978. Desde el año 2005 hasta la fecha es el sous chef de la afamada, prestigiosa y muy conocida Osteria Francescana de Massimo Bottura, que se encuentra en la ciudad de Módena, en la región Emilia-Romagna, en Italia. Del año 2004 al 2005, Takahiko trabajó en el Sadler, en el restaurante Sadler de la ciudad de Milán, en la región de Lombardía, en el norte de Italia, y en el Cellar de Can Roca, en Girona, en Cataluña, España. Los años 2003 a 2004 trabajó en Da Gigetto, también en la ciudad de Milán, en la región lombarda, en el norte de Italia. Del año 2002 al 2003 fue chef de la Enoteca Barni en Prato, en la región toscana, en el centro de Italia. Y de 1997 a 2002 trabajó en Tokio, en su país, en el restaurante Baldamo. Él, como lo dije, es un ciudadano japonés que habla italiano y habla inglés. Taka, me permito llamarte así, querido amigo, gracias por haber aceptado esta invitación. Te escucharemos también con mucho interés y porque estoy seguro nos darás una óptica muy diferente de lo que significa ser un chef exitoso migrante que ahora reside en Italia también. Bienvenido, gracias. Pues en realidad mi vida sí se ha movido. Yo nací en la Ciudad de México y siempre me ha sido interesante haber tenido la oportunidad de estudiar fuera de la ciudad. Y lo primero fue Inglaterra para aprender a estudiar inglés. Tuve la oportunidad de estar un año allá muy joven, a los 13 años, muy chiquita. Y se puede llamar una migración, porque, o sea, llevas tu cuerpo, tus ideas,
todo fuera de tu entorno familiar, de tu entorno cultural. Y ese fue mi primer impacto con culturas distintas. Y la gastronomía siempre te está afectando, porque es algo que es en continuo integración con la comida, con las diferentes experiencias. Y ahí lo que más me tocó fue la mermelada de naranja. Entonces, todas estas experiencias me van ido marcando y regreso a la Ciudad de México, continúo con mi vida normal y después tengo la oportunidad de irme a Francia. Entonces, esta es como una segunda migración. En Francia, pues no fui a aprender gastronomía, fui a aprender cocina en la relación con un internado que fue principalmente para aprender francés y paralelamente la gastronomía. Y ahí fue donde también creé unas raíces muy fuertes con la cultura francesa, con su forma de cocinar, con sus técnicas. Y puedo decir que es otra experiencia más fuera de la ciudad. Regreso a la ciudad, después tengo la oportunidad por trabajo, por invitaciones a diferentes eh, ciudades del mundo donde me invitaron a hacer festivales de gastronomía mexicana y ahí empecé a ver qué diferente podemos tener la relación con los alimentos, qué diferencias hay en el mundo, cuántas alternativas distintas, cuántas técnicas, cuántos ingredientes. Estuve en la India, estuve en Tailandia, estuve en Alemania, etcétera. Y en España también fui a hacer algún festival. Entonces, todo eso te va como abriendo una visión donde no puedes negarla y vas integrándola con tu propia experiencia, con tus propias raíces, mis raíces bien mexicanas, pero con todas estas experiencias afuera. Ahora estoy aquí en Italia. Después con la pandemia decidí que aquí ya era el lugar de establecerme por un tiempo. Llegué en marzo, no me he movido y ahora estoy empezando a creer más en esta raíz del campo. Estoy regresando a este origen que empezó en Valle de Bravo cuando muy chiquita empecé con la Taberna de León, con este restaurante con un huerto. Ahora otra vez aquí regreso a tener la oportunidad de tener un huerto propio donde estamos en contacto con el producto fresco, cocinando cosas muy típicas de Italia por los ingredientes, pero siempre con tu técnica, con tu corazón y con las raíces que nos unen a nuestras propias culturas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues yo nací en la Ciudad de México. A una corta edad, a los 10 años, me fui a vivir a Querétaro. Digamos que esa fue la primera vez que emigré, inclusive dentro de nuestro país, pero a una ciudad muy diferente. Creo que el haber vivido en Querétaro durante mi infancia me marcó también muchísimo, no solamente por lo que comía, sino por cómo entendí el ritmo de la vida. Después regresé a la Ciudad de México para terminar mi preparatoria y ahí me fui a Estados Unidos a estudiar cocina. Después de un par de meses de prácticas en restaurantes en la Ciudad de México, en la Hacienda Los Morales y en La Pérgola, que era un restaurante italiano. Ahí también fue quizás otro gran momento de migración dentro de mi país, porque en aquel momento en México los restaurantes, cuando menos los restaurantes gastronómicos, casi todos eran de cocinas internacionales. Los restaurantes de prestigio que existían en nuestro país eran o franceses o italianos o españoles, incluso japoneses, pero el restaurante mexicano estaba pues relegado a, a un mundo un poquito más casual. Cuando llegué a Estados Unidos, pues conocía de la cocina mexicana muy poco. Había viajado con mis padres algo en México, visitado algunos mercados, pero no nací en una familia en la que se dominaba el lenguaje de la gastronomía, más bien la cocina era algo hogareño, con lo cual se compartía cariño. Mi abuela de Tabasco, buena parte de mi familia de Veracruz, entonces sabía algo, pero poco. Y haber llegado a Estados Unidos, quizás como con el mantel en blanco, me permitió absorber mucho de lo que me enseñaron en la escuela, que fue una formación en cocina europea sobre todo, pero también me permitió entender
de dónde venía. Creo que muchas veces para saber de dónde eres necesitas tomar un poquito de distancia. Ahí me di cuenta no solamente quién era yo, sino también me di cuenta que había un desconocimiento brutal de la cocina mexicana. La cocina mexicana, me acuerdo en aquel momento en Estados Unidos, pues estaba también muy limitada y incluso algunas recetas, me acuerdo perfecto que al pozole le echaban azafrán, ¿no? En la escuela de cocina donde yo fui, entonces cuando lo vi me pareció algo extraordinario. Y bueno, ya regresé a México después de 4 años y medio de haber estado fuera. Regresé a México en un momento en el que en Estados Unidos se estaba viviendo un periodo muy importante de la nueva cocina americana. Chefs como Larry Forgione, como Alice Waters, estaban de alguna manera recodificando el restaurante gastronómico en el lenguaje de la cocina americana y a mí me pareció pues que evidentemente en México teníamos mucho más historia, mucho más cultura en términos culinarios y que por lo tanto ese movimiento podía florecer en México. Ese es un poquito de la historia de mi migración. Ya una vez abierto Puyol, me he quedado en México. Estuve 16 años con restaurantes exclusivamente en México. Y en el 2016 abrimos Cosme en Nueva York. Y ahí fue en realidad cuando empezó el tema de la migración a ser mucho más importante. Primero porque nosotros también llegamos como migrantes a Nueva York. Sabía que la cocina mexicana no viajaba bien. Eh, los productos de la cocina mexicana sí son muy exclusivos de México. Una flor de calabaza en Nueva York te cuesta $1 y entonces hacer quesadillas de flor de calabaza es simplemente inimaginable, ¿no? Y entonces vivimos este proceso un poquito desde otro punto de vista, no solamente desde yo siendo un migrante mexicano en Estados Unidos, sino también cómo se puede ver un restaurante. Creo que mientras más viajas, pues más te das cuenta de todo, de la riqueza que hay en los diferentes lugares, gastronómicamente hablando, las diferentes formas de compartir la mesa, de trabajar los ingredientes que hay en esa zona y cómo si se fue desarrollando culturalmente la gastronomía en cada lugar. Cada lugar que uno visita y que explora te abre la mente, te educa el paladar, te da una perspectiva que tal vez con un ingrediente que tú has usado toda la vida, pero esa técnica lo cambia en ese sitio diferente, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos migrantes, todos hemos, aunque sea en pequeñas distancias, hemos migrado y también no solamente de cambiar el sitio a donde vamos, pero también migran las ideas y al solo hablar con otra persona que viene de otro lugar, esas ideas de migrante pueden cambiar y desarrollar la gastronomía y cómo compartimos la mesa. Entonces, a mí me ha cambiado la vida, me ha abierto la mente y sobre todo me doy cuenta que no hay tiempo en toda la vida para aprender totalmente la gastronomía y la cultura alrededor de cómo se desarrolla pues la gastronomía en cada lugar, y en cada persona, ¿no? Diciamo che sì, non ho mai pensato anche ai migranti, anche quando spostare anche in un altro paese o tipo questi migranti, perché io ho cominciato a fare un po' di cucina italiana in Giappone e quindi sempre un po' di fascino di questo, un po' Italia, di approfondire un po' questo un tipo di cucina e che ho deciso di andare un po' di andare in Italia per scoprire come sono, come la cucina vera, ovviamente
poi la persona, cultura, lingua, arte, musica e tutto. Quindi diciamo che sì, diciamo che sono buttato giù dentro cultura italiana e sono rimasto lì. Infatti non ho mai pensato, magari tipo i migranti, mischiare cultura. Prima non ho mai, cioè, non ho mai neanche pensato anche questo genere di domanda, sì, diciamo. Sí, nuestros platillos en los diferentes restaurantes que tenemos, bueno, yo me puedo considerar como la chef ejecutiva y la creadora de los conceptos. Tenemos la Taberna de León, que empezó en Valle de Bravo, como ya te había dicho. Ahora ya tiene varios años en Plaza Loreto. Tenemos en la colonia Roma, que son ahí también mis raíces muy fuertes de familia. Tenemos Casa Virginia, luego la cantina de Virginia y el Delirio. Y es interesante cómo eh, todo el staff, el equipo con el que se trabaja, pues de alguna manera son migrantes, la mayoría, o vienen, sobre todo el chef de la taberna, viene de Guerrero. Él empezó muy joven en la cocina, fue aprendiendo muy capaz, muy trabajador, pero siempre me gusta meter la cocina francesa con la mexicana, sobre todo aquí en la Taberna de León. Y Nacho, que es el chef, bien guerrerense, los platillos que tienen la parte mexicana, él es el que aporta, él sabe hacer bien el tatemado, sabe hacer muy bien los pipianes, los moles. Entonces eso enriquece y de alguna manera son migrantes que vienen de los pueblos buscando trabajo a las ciudades y ahí todos manejamos un piso común. Ahí nos integramos todos a través del fuego, de la cocina, de una visión y la verdad nos enriquecemos con las experiencias de los demás. También en Casa Virginia y ahora en la taberna estamos trabajando con un chef francés que se llama Corentin. Core llega a México enamorado de una mexicana y entonces ahora trabajamos juntos con sus técnicas francesas que también yo las adquirí en París. Tuve la oportunidad de tomar cursos intensivos para reforzar mis bases. Y con las bases mexicanas que tiene a la vez las influencias ya de estas migraciones o conquistas españolas hace 500 años, se van amalgamando todas estas culturas en lo que yo presento. Porque a veces no puedes como separar dónde inicia una, dónde empieza la otra, pero se comprenden cuando conoces las técnicas francesas, la técnica española, las raíces mexicanas. Encontramos platillos como el veracruzano, ¿no? Que lo vemos muy mexicano, pero tiene muchos ingredientes de estos migrantes o esta conquista que nos llegan los productos, el aceite de olivo, las aceitunas, las almendras, todo eso lo tienes en este entomatado veracruzano, tiene vino blanco. Pero tenemos nuestro jitomate, nuestra manera de cocinarlo, y así aparecen recetas que hemos ido presentando en la taberna. En algún momento dado participé en un concurso, no era concurso, más bien un festival en el centro histórico, y ahí tuve que investigar sobre recetas originales del siglo XVII y XVIII. Y me encontré con una muy interesante que creo que ahí es como una plataforma, un papel en blanco donde ves claramente cómo está el mestizaje de nuestra cocina mexicana con la española. Se llama el guiso de jitomatl y tomatl. Y todavía lo dejo con la lengua náhuatl de la terminación TL. Y son dos guisos, uno de jitomate asado y molido lentamente y guisado con cebolla, y por otro lado el tomate también asado y guisado con ajo y especias. Después se juntan todos y ahí donde entra la parte muy española, donde se le pone azafrán, se le ponen pasitas,
Y esta salsa que a mí me encanta se utiliza con pollo, se utiliza con conejo, con camarones, y sí es ahora sí que una muestra de esta migración, de este mestizaje. Y lo interesante de la cultura es que uno va permitiendo e integrándose a esta evolución en la gastronomía. Bueno, la cocina es un esfuerzo colectivo. La cocina no, salvo que sea en tu casa, ¿no? Que ahí sí es de una persona o quizás de dos. En los restaurantes es un esfuerzo colectivo. Y entonces tiene que ver un poco de dónde somos todas las personas que trabajamos en el restaurante, porque las ideas vienen de todos lados. Evidentemente, ¿no? O sea, se filtran esas ideas, se digieren y se meten dentro del lenguaje de cada uno de los restaurantes, pero todas las personas que están en la cocina aportan quienes son. Por ejemplo, en Cosme tenemos gente que nacida en Venezuela, evidentemente nacidos en México, en Rusia, colombianos, y pues de alguna manera estas ideas se van permeando en la cocina y también en los viajes, ¿no? Porque la migración tampoco es solamente migración cuando vives en algún lugar, sino también creo que cuando visitas frecuentemente algún destino, también empieza a tener algún tipo de influencia en tu trabajo. A mí personalmente, cuando estaba en la cocina, evidentemente, pues mis ídolos gastronómicos eran casi todos migrantes europeos que habían puesto restaurantes en Estados Unidos. Y después acá, cuando regresé a México, pues había como esta gran escuela de cocineros mexicanos y cocineras mexicanas de Pati Quintana, de Mónica Patiño, de Ricardo Muñoz Zurita, gente que también vivió tiempo fuera de México, que se formó en otras partes del mundo y que eso les permitió regresar a México y poder tener un poquito más de amplitud en términos de cómo te acercas a la cocina mexicana. Nosotros en Gucci Hostería tenemos un concepto de que queremos que nuestro comensal viaje sin tener que moverse de la mesa, ¿no? Pasamos un tiempo que estuvimos casi 2 años todos, y algunos continuamos sin poder movernos, sin poder viajar. Pero este concepto lo comenzamos mucho antes y nos hizo más sentido con esta pandemia que pasamos todos, porque nosotros trabajamos con los productos que nos rodean en Italia, ¿no? Pero son las ideas que nosotros traemos de lo que hemos aprendido en nuestros viajes, en trabajos en el exterior, tal vez comiendo en casas de amigos que descubres una receta diferente, una forma de hacer una cosa con una técnica diversa. Y estas recetas van influenciadas por todas estas experiencias, contando también que dentro del equipo de cocina tenemos un equipo multicultural. Y también la vida de uno se enriquece con todas las experiencias y te conviertes en un cúmulo de todas esas experiencias que has tenido, ¿no? Entonces, estas recetas y este viaje que queremos compartir con los en Gucci Florencia, les pongo un gran ejemplo, que nosotros tenemos una tostada, ¿no? Que podemos decir que en México el maíz lo convertimos en tortilla y a la tortilla, bueno, la freímos o la horneamos o como sea y la convertimos en tostada, ¿no? Pero es la técnica que convirtió, la técnica de la nixtamalización que convirtió a este maíz en tortilla y que es parte principal, es la base de nuestra dieta en México. Sin embargo, en Italia el maíz lo convirtieron en polenta, pero sigue siendo el maíz. Entonces,
este plato yo puedo decir que está hecho con una tortilla italiana, porque usamos el maíz italiano con la técnica que viene de mi país, pero con el producto italiano. Entonces, esto es lo que nos enriquece a todos porque tenemos el producto que creció en esta tierra, pero con la técnica de mi país, que bueno, yo ahora vivo en Italia y estamos lejos, pero es mi forma de representar mis raíces, pero con el producto italiano, ¿no? Y podemos nombrar miles de recetas así con el producto italiano o con el producto mexicano, que lo transformamos con técnicas que hemos aprendido en diferentes lugares. Entonces, pues se ha influenciado, yo creo que todas las cocinas eh, se ven influenciadas por las migraciones desde que empezó la gastronomía, ¿no? Ma la mia ricetta è sì, ovviamente come dicevo, praticamente sono venuto in Italia a imparare un po' cucina italiana e poi ovviamente sono profondamente stupito nella cucina italiana molto simile rispetto a quella del mio paese che è Giappone, sono cucina giapponese, molto legati, diciamo che senso è che era rispetto alle materie prima. Diciamo che questo tipo di cucina è molto collegava a tante cose, cioè, ovviamente cucina totalmente diverso, però non so, qualcosa che legava, io penso sempre dico, alla cucina italiana un po' diciamo che, esempio, la terra, cucina giapponese è un po' esempio acqua, e che molto acqua e terra legati e sono molto simili modo di fare e quindi tipo la mia ricetta ovviamente cioè, mescolare non mi piace dire, però con la cucina italiana, con la cucina giapponese, legare qualcosa in più, non so se spiegare, un po' qualcosa più molto culturalmente forse sono molto simili perché non hanno anche cultura molto profonda. Quindi pensando anche comunque alla ricetta, ovviamente quella del passato di storia di Italia, la mia esperienza in carriera di cucina e sono ormai molto tanto tempo passando in Italia. Però stranamente qualcosa che non riesco a togliere quando fa, ad esempio, e se faccio anche cucina italiana, non riesco a togliere la mia radice, cioè anche se passando tantissimo, ormai secondo me più di Giappone io un po' vivo in Italia, diciamo. Però è qualcosa da mia radice, è bello questo anche, non riesco a togliere questo da pensiero, vabbè, diciamo che da profonda di giapponese, e quindi cioè, può essere anche non viene come cucina italiana, che come fanno cucina, sono gli italiani che fanno. E però a parte può essere anche comunque, come detto, nella mia cucina giapponese, per esempio, esempio fare detto come acqua, è qualcosa più, è una cucina italiana, però un po' più, diciamo che qualcosa è diverso di quello che fa cucina italiani, e diciamo che è un po' più, non so come dire, più, forse più minimale, un po' più minimale giapponese, e qualcosa più diverso quando fa, infatti qualche ricetta vengono un po' più, eh, mm, diciamo, più diversi, un po', non so come spiegare, scusami se...
Pues como ya estuve platicando ahorita con mis viajes, mis raíces son las mexicanas. Desde chiquita me encantaba ir a la cocina, oler el chile asado, el jitomate, cómo molían el molcajete. Entonces esto lo llevas en tu corazón. Ahorita que vivo aquí en Italia, cuando hice la maleta, lo que eché fue un molcajete y lo utilizo tantísimo. Pero en mi casa se cocinaba mexicano, pero también se sabía que la cocina francesa había llegado a México a principios del siglo XIX, bueno, del XIX, a finales del XIX, principios del XX. Mis abuelos vivían en la colonia Roma y ya se integraban estas dos culturas. Ya mi abuela hacía bolobán, francés, ¿no? Totalmente, pero con rajas con chorizo. Hay español, el chorizo, las rajas mexicanas. Entonces, aquí está muy clara esa influencia. Después, con mis viajes y con mi experiencia propia de la cocina que se hacía en México francesa, sentí que le faltaba como frescura, le faltaba un nuevo giro. Y ahí fue donde empezó a funcionar el nuevo giro de la cocina francesa, que se le llamó la nueva cocina o la nouvelle cuisine. Y siempre me atrajo, yo era muy chica, pero quería ir, que estaba a Francia, quería saber qué estaba pasando. Entonces ahorré durante 2 años y fui a ver si podía yo accesar a esa cocina. ¿Y qué estaban haciendo los franceses? Estaban volteando al oriente. También ellos querían refrescar su cultura, querían migrar, querían ir más allá de sus fronteras. Y se encuentran con este oriente, con una cultura de stir fry, con vapores, y sobre todo en el salseo. Y ahí yo regreso influenciada por esto y con ganas de conocer cada vez más del Oriente. Volví a trabajar en la taberna de Valle de Bravo. Y cuando tuve oportunidad, fui a tomar un curso de cocina tailandesa. También creí y entendí que era parte de un hilo conductor que tenemos por los comercios, por la nao de la China, por las Filipinas, todo esto, el Chile va ida y vuelta, las especies corrieron en esa época en el planeta, el cilantro creemos que es nuestro, pero nos llegó del oriente, el arroz. Entonces ahí me di cuenta que había una línea donde podíamos abrir el horizonte de la gastronomía, y fue a través de la cocina tailandesa donde vi su gracia, cómo utilizan las hierbas de olor, el té limón, la albahaca, el jengibre, pero integrado con una salsa, con una base, perdón, de agua de coco o leche de coco. Pero tenían un dejo como de un pipián a la vez. Y ahí cuando yo regreso empiezo a integrar el jengibre también en un pipián o en un mole, en los caldos, y entonces empiezo a ver cómo mi horizonte empieza a abrirse. Y entonces es otra cocina que fue para mí importante. También la cocina japonesa, tuve una maestra de cocina japonesa en Valle de Bravo, Kazu, una gran amiga, y ella también me enseña técnicas de la cocina japonesa, y me gusta su precisión, su exactitud, su manera de meditar a la hora de cocinar, el respeto por el ingrediente, por el corte, por la frescura, por el toque final. Y entonces todo esto para mí son las culturas que me han ido eh, enriqueciendo en mi forma de cocinar, en mi forma de ver cómo comer. Pues evidentemente al principio de mi carrera la cocina francesa fue la que yo aprendí, eh, cosas muy básicas de salsas madres, de los nombres que utilizamos para referirnos a los cortes de cuchillo, ¿no? Este tipo de preparación y de formación pues tuvo un impacto fuerte en mi carrera. Y después, conforme fui avanzando, Pujol lleva ya 21 años abierto. Empecé a viajar mucho a Japón hace 8 años y Japón me cambió la vida por completo. Encontré en Japón esta misma profundidad y esta misma historia que tiene México. Encontré en Japón también un arraigo y un orgullo hacia su gastronomía
que se parece mucho a lo que tenemos acá en México. Y aun cuando pareciera que la cocina japonesa y la cocina mexicana son diametralmente distintas, ¿no? Una muy barroca y muy popular y otra muy sencilla pues sí, muy limpia de alguna manera, como muy austera, pues pareciera que no tienen nada en común, pero tienen muchísimo en común. Tienen un lenguaje propio, tienen unos sabores propios. Como se cocina en Japón, solamente se cocina allá y lo mismo pasa en México. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Evidentemente no se trataba de hacer nigiris de aguacate ni rollos ¿no? de ingredientes mexicanos, sino más bien tratar de entender cómo se acercan ellos a la cocina y de alguna manera nosotros tratamos de hacer lo mismo en México. El formato, por ejemplo, del menú de la barra de tacos de nuestro restaurante en Ciudad de México, último formato que tiene una barra de sushi, ¿no? Los menús tradicionalmente en los restaurantes gastronómicos suelen ser de porciones chicas a porciones grandes, de sabores sutiles a sabores más intensos. Eso en la cocina mexicana, la verdad es que no funciona muy bien, ¿no? O sea, comenzar un menú de degustación con un aguachile y terminar, ¿no? Con un guisado conventual es como que hace cortocircuito incluso en la mente y en el paladar, porque pertenecen a épocas muy diferentes, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar sobre los tacos y la comida de calle, nos dimos cuenta que el formato japonés funcionaba muy bien. Como te decía, no se trata de hacer nigiris de productos mexicanos, simplemente decir, bueno, el taco de alguna manera se parece al nigiri, los dos comenzaron en la calle, los dos se pueden comer de manera casual, pero cuando se le pone atención y se le pone esmero y se fija uno en todos los detallitos, es eso que parece muy sencillo y cotidiano puede adquirir un valor también brutal, ¿no? Y creemos que esta atención a los detalles y la convicción casi de por vida de entregarle pues, tu profesión a un producto es algo que se puede replicar fácilmente en México. Japón, al igual que México, también tiene una larga historia de oficios, de artesanos, una cultura muy antigua que la hace única y creemos que, por lo tanto, Japón tiene, desde nuestro punto de vista, como muchísima similitud con México. Después me gusta mucho viajar a Italia. En Italia lo que encontramos pues es este cariño de la madre, ¿no? La cocina italiana es de las nonas, la cocina mexicana es de las abuelas. Y entonces empiezas a encontrar similitudes casi por cualquier lado, vas a Perú y entiendes que cómo se construyen los platos también es muy similar a cómo se construyen los platos en México, el picante, la acidez, sabores muy alegres, muy vivos. Entonces yo creo que pues prácticamente en cualquier cultura puedes encontrar una fuente de inspiración. Creo que lo que es importante es, pues sí, mantener nuestra raíz, mantener las tradiciones vivas y de alguna manera nosotros seguir con la historia, ¿no? Yo creo que la gastronomía siempre se está moviendo, siempre está en constante cambio, hay migraciones de ideas, de productos, de personas que van influenciando las cocinas y nos gusta a nosotros ese dinamismo de la gastronomía, creemos que es algo que lo mantiene vivo y que sí está bien la parte de la cocina tradicional en donde se mantienen las recetas y se salvaguarda el patrimonio cultural de nuestro país o de cualquier otro país, pero sí es importante también pues seguir jugando con la cocina y seguir experimentando. Evidentemente no todo se va a quedar, hay cosas que se quedan en una generación, pero pues nos divertimos también, creo que la cocina puede ser también eso. Bueno, la principal obviamente es la cocina de mi tierra, que también no voy a sonar como disco rayado, pero yo no tengo una vida entera para aprender todo
lo rico y toda la cultura que tenemos en México. Yo cada vez que regreso me sigue sorprendiendo productos, técnicas, todo, y sobre todo las historias que hay detrás de cada plato, ¿no? Tenemos tantas historias que contar de nuestra cocina, pero también nuestra historia eh, cuenta cómo se ha desarrollado México con estas recetas, ¿no? Y cuando empecé a viajar, pues, yo puedo nombrar algunos países que los llamé casa por algún tiempo, como puede ser Japón, que, bueno, me sorprendió, me cambió la perspectiva de ver cómo se trataban algunos productos, mm, desde cómo se cultivaba, cómo llegaba a las manos de uno y cómo se apreciaba en cada época del año. Eso me fascinó, me abrió la mente. La cultura peruana, que somos, podríamos decir, primos hermanos, pero si nos metemos a fondo dentro de la historia de cada plato o de cada proceso que ellos han tenido para desarrollar esta cultura gastronómica tan rica como la nuestra, pues es sorprendente. Cada región, como te sorprende, todos los productos, la diversidad que tienen. Ahora puedo también llamar casa a Italia, ¿no? Que también cuenta muchas historias de cómo es el país, de lo orgullosos que están de su cultura gastronómica y de que sobre todo de cómo la comparten, que es una cosa que nos hace ser muy parecidos, ¿no? A los mexicanos nos encanta decir, no, ven a mi casa y mi abuela te va a hacer de cocinar y mi mamá y mi prima, ¿no? Que mi abuelita lo hace mejor. Y en Italia es igual, ¿no? Siempre es la competencia de la pasta de la abuelita, ¿no? Que el caldo de milenario de mi familia, yo te voy a dar la receta, pero lo tienes que probar primero. Eso nos acerca mucho y nos acerca y nos hace crear un vínculo de amistad y sobre todo de formas diferentes de compartir momentos que creo que terminan siendo inolvidables para todos y por eso nos enriquecen tanto los viajes y las migraciones. Entonces, estos serían los países que me han marcado y también, bueno, España, que estuve bastante tiempo ahí, pero cada quien, ¿no? Cada quien, el tiempo que ha vivido en un lugar o que ha estado, sea corto o largo, dependiendo de la experiencia que hemos tenido, lo llamamos casa, aunque haya sido tan solo por un almuerzo, por una cena, ¿no? Queda un poco en nuestra memoria y en nuestro corazón. Ma ovviamente io sempre, come detto, sempre fatto cucina italiana, quindi diciamo che cucina italiana mi ha portato personalmente e professionalmente, però adesso non è più come 20 anni fa, 30 anni fa, cucina internazionale è molto globale e quindi con l'esperienza d'Italia e poi per fortuna che viaggiato a tutte le parti del mondo, conosciuti tante cucine di chef internazionale e guardando anche conoscendo persone mi hanno portato tutti, diciamo che come dire, non so, aperto mia mente di professionisti. Yo creo que esto de la migración podemos traducirlo como un movimiento constante de los humanos
Y los humanos todos traemos nuestro bagaje cultural, nuestras tradiciones, lo que nos gusta, y cuando trabajas se vuelve más importante el trabajo, el tiempo que pasas con tu equipo que lo que pasas en casa. Y aquí es donde se fusionan técnicas a la hora de producir platillos. Es interesante cómo cada uno puede aportar. Y a mí también me influenció mucho el haber hecho algunos viajes en el país, ¿no? De ver las culturas de los pueblos. Y a lo mejor en el restaurante, en el equipo es difícil lograrlo, pero cuando sales tantito y ves eh, una cocinera cocina de humo, donde pone su comal de barro, pone su olla de frijoles en una orilla, a este lento cocimiento en una ollita de frijol en las brasas, pero por otro lado el fuego fuerte para cocer las tortillas. eh, Asa con la transformación del fuego, cómo se asan el chile, el jitomate y haces una salsa utilizando el molcajete ingrediente. Esa cocina a mí es la parte que yo traigo en las venas, y fue gracias también a la gente que trabajó en mi casa, a las cocineras, a la nana, a todo este grupo de personas que traían de sus pueblos su forma de cocinar y de integrarse con la cocina. Y yo pienso que la gastronomía, este tipo de cocina, se vuelve como un marco de referencia, un nicho de protección, como un refugio dentro de ti, que cuando tienes esa necesidad de casa, esa necesidad de confortarte, de confortar el alma, ahora que estoy fuera, accedes a estas memorias y las reproduces. Y se vuelven vivos todos estos seres que eran migrantes junto de ti. Entonces la gastronomía tiene esta gran magia de evocar personajes, evocar recuerdos, y ahora más como el Día de Muertos, puse en mi altar donde ahí evocas, invitas, y es gracias a los platillos, gracias a los aromas y a los recuerdos que te traen las personas queridas. Pues nosotros, la verdad es que siempre nos ha gustado ver a las personas no por su lugar de procedencia ni por su género, simplemente por su talento, ¿no? Entonces, para nosotros lo que es más importante no es de dónde vienes, sino si te identificas o no con la cocina. Creo que, como te decía, en todas las culturas la cocina es central eh, al núcleo familiar y a las comunidades, y por lo tanto, sobre todo en Latinoamérica también, pues tenemos esto en común, y el lugar de procedencia en realidad no tiene mucho que ver. En Estados Unidos, en los restaurantes que tenemos en Nueva York y en Los Ángeles, evidentemente nos gusta trabajar con paisanos, pero también creemos que es importante tener un abanico grande de otras culturas. Eso siempre he creído que enriquece la conversación, y nos gusta, al igual que en la naturaleza, ¿no? La diversidad es igual a fortaleza. Creemos que en los equipos de trabajo sucede lo mismo. Creo que es bien sabido que en las cocinas, la mayoría de las cocinas son multiculturales. El ser cocinero es un trabajo que es muy noble porque lo podemos hacer en todas partes del mundo. Tú te cambias de país, de pueblo, de lo que sea, y sin saber hablar el idioma, sin saber, puede ser hasta culturalmente hablando, cómo se desarrolla el país, tú puedes ejercer el oficio de cocinero en donde tú quieras. Entonces, esta nobleza de este trabajo que nosotros hacemos se refleja directamente en cada platillo. Y en mi caso, en nuestro caso, en Gucci Hostería, sabemos que en Italia hay mucha migración y en la cocina puedo hablar que tenemos gente de España, de Venezuela, de la India,
que enriquece diariamente lo que hacemos. Pero igualmente creo que hasta los mismos italianos también fueron migrantes y siguen siendo migrantes, porque el simple hecho de que en tu casa tu abuela materna y tu abuela paterna tengan recetas diferentes, tengan tradiciones diferentes, aún estando en la misma ciudad, esa migración de ideas, ese intercambio de costumbres, pues enriquece también tu paladar, porque ya tienes como dos versiones de la misma cosa, por decirlo así. Y nosotros, al tener esa pequeña historia dentro de cada persona y después de compartir, porque comemos y cenamos juntos todos los días y compartimos la mesa, siempre hay una historia que contar, ¿no? De la abuelita, de la familia o del país del que vengo. Entonces, pues esto es la migración y cómo enriquece el día a día, no solo para el resultado final para nuestros clientes, sino también para el crecimiento personal y profesional que tenemos dentro de una cocina como equipo. Oh, sì, e come anche dicevo anche prima, sì, sì, diciamo che centro di lavoro è adesso molto globale, che ho conosciuto molte persone, molti amici internazionali, anche per bello che anche viaggiare è questo e soprattutto e conoscere un po' di cultura e persone, eccetera, eccetera. Sì, mi ha trasmesso tutte le parti, quindi diciamo che per me è un po', diciamo che questo presenza immigrati, diciamo che è un po' per me è viaggiare, nel senso, questo mi ha portato tanto, fatto crescere anche a aprire mente, per anche professionisti, anche umanamente. Sí, yo hablando de las diferentes gastronomías y de la perfección, es difícil hablar de la perfección. La perfección sería hablarla desde este punto de vista, como se plantea en la pregunta, como si fuera una cosa fija, un bloque, algo, algo perfecto que ya no se mueve. Y creo que la perfección está en permitir que se muevan las cosas, en permitir porque la vida es perfección, la vida es movimiento. Y, y creo que lo que estamos viviendo desde, si rastreamos un poquito la historia, todo el tiempo la gastronomía ha estado en continuo movimiento, en continua perfección, y cada platillo es perfecto en sí. O sea, si te nutre, si te alimenta, ya tiene su parte perfecta. Lo importante es tener el amor por hacerlo, y creo que ese es el ingrediente perfecto. No hacerlo por una obligación, no hacerlo de mala gana, porque el alimento empieza desde cómo lo empiezas a imaginar, a crear, y no tiene que haber, si la receta te dice 34 ingredientes, pero tienes 4, esa será la receta perfecta. Lo importante es que lo hagas con amor, que tengas también la transmisión de técnicas, porque el respeto por las técnicas o el asado o un vapor o un lento cocimiento, eso es lo que te va a poder ayudar a tener un resultado perfecto, por decirlo así. Eh, pero creo que la perfección está en aceptar este movimiento continuo, esta transformación constante y este respeto al ingrediente. Pues al final de cuentas creo que esas culturas se fusionan perfectamente en todas las gastronomías del mundo, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, la cocina italiana, pues ¿qué sería de la cocina italiana sin los tomates que vienen de México, sin los noodles que vienen de China? ¿Qué sería de la cocina mexicana sin cilantro que viene de Asia? Al final de cuentas, todas estas cocinas nacionales terminan siendo justo
esta pregunta, ¿no? Son fusiones perfectas que toman mucho tiempo, que son transgeneracionales y que van sucediendo pues de manera muy natural. Creo que justamente para que una fusión sea perfecta, pues necesita una cocción larga, necesita que no sea algo espontáneo o alguna ocurrencia, sino que sea algo que va sucediendo, que se va adaptando, no solamente al territorio, sino a la circunstancia actual. Y creo que esas son las fusiones que realmente son perfectas, son las que toman tiempo. Pues yo creo que todo el mundo gastronómico está lleno de conceptos hermosos, ¿no? Entonces, mencionar una cultura o un lugar para mí sería difícil. Yo creo que lo mejor es, se trata como de escoger lo que más te llama la atención, lo que quieres hacer o a qué te quieres dirigir o a qué punto quieres llegar para saber qué influencia quieres usar, ¿no? Para mí sería muy difícil decir, no sé, la china con la mexicana, ¿no? Yo creo que todo puede funcionar como el ejemplo que di del maíz, ¿no? ¿Cuántas culturas no usan el maíz, pero de forma diferente? Solo cambió la técnica y la historia que cuenta, que fue la parte de cada país. Entonces, no solo se trata del país o del ingrediente, sino de la historia que estamos contando. Oddio, perfezione di tipo la ricerca, ovvio, sempre cultura gastronomica e perfezione, ovvio, per me può essere anche cucina classica di tipo una gastronomia mondo importante, vabbè, cucina francese, perfezione anche. Ovviamente molto simile anche, diciamo che cucina francese a perfezione può essere anche cucina cinese, però può essere, sì, però anche può essere anche per giapponese. Perfezione, sì, diciamo che Asia fanno ovviamente come Cina e grande cultura di gastronomia anche del Giappone, sono molto perfezionisti, ovviamente come carattere. Ovviamente per noi, cioè io dico anche comunque già ormai qua in Italia, europei e ovviamente grande cucina, scoffier con la francese, alla perfezione sono veramente bravi, sono veramente bravissimi. Sí, yo creo que todos nos inspiramos unos a los otros. Yo fui inspirada, como te dije, en estas cocinas en mi casa, con mi abuela también. Empezó en la colonia Roma, ahí en la calle de Tabasco. Ahí ella nos invitaba todos los domingos. Y esa fue la primera influencia, llegar a su casa a comer y donde había que estar era en la cocina, una mesa grande donde estaban alrededor de los fuegos y siempre estaban, ¿no?, las abuelas, las tías y todas ayudando, o estaban haciendo tamales, o estaban haciendo dulces de almendra y rellenaban ciruelas pasas, pero ahí empezó mi influencia. Y después cuando tuve la oportunidad de salir y buscar otros horizontes, como ya lo dije antes, todos estos personajes que fueron los que picaron para abrir un horizonte a la cocina francesa, fue Michel Guérard, Freddy Girardet en Suiza, que fue muy conmovedor para mí, un chef que creaba platillos sin cremas y mucho más transparentes, mucho más directos. Guy Savoy, también otro francés que me impactó mucho, donde yo ya sentía
que su presencia, su presentación de la cocina traía estos rasgos del oriente, la forma de cortar, la forma de respetar el aroma final de las hierbas, un tomillo fresco en una bouillabaisse, o sea, todo este respeto lo aprendí de él. Y es interesante cómo aprende uno en un instante. O sea, si estás con los sentidos abiertos, puedes estar una sola impacto con alguien que admiras y con eso te marca para toda la vida. También conocí a Joan Roca, que todavía sigue siendo uno de los grandes chefs reconocidos mundialmente con su restaurante el Can Roca. Tuve la oportunidad de invitarlo a La Galvia, que fue uno de los restaurantes, el primero en la Ciudad de México, y lo admiré desde el instante que lo conocí porque era una persona sencilla, humilde, que me inspiró su profesionalismo, su dedicación a lo que hacía, su perfección y respeto por lo que... Entonces me acuerdo de lo que hizo y hizo unas manitas de cerdo deshuesadas con foie gras interno, el respeto por el aceite de olivo fresco, que ahora aquí tenemos aceite de oliva y estoy muy contenta de esa experiencia. Entonces yo agradezco a todos ellos, pero sobre todo a mi papá, que fue un gran amante de la gastronomía, y él fue el que siempre me impulsó a no cerrarme, a seguir abriéndome, a conocer más, a prepararme. Entonces cada vez que pude fue gracias a este impulso de él, y yo sí, agradezco no nada más a estos seres, sino a todos los que han pasado por mi vida. También admiro mucho a Enrique Olvera porque fue este joven que llegó con una plataforma donde ya se había picado piedra de que la cocina mexicana era lo nuestro, y llega ahí presentando una cocina muy atrevida, muy respetuosa, muy directa, con mucho conocimiento. Lo admiro, un gran amigo. Entonces, bueno, pues yo creo que todos aprendemos de todos, y yo estoy pues muy agradecida de haber tenido tantos seres que pasaron por mi vida y que siguen estando. Pues a mí lo que más me inspira es la gente con la que trabajo, es la gente a la que conozco bien. Dentro de la cocina de Pujol han pasado muchos jefes de cocina. Evidentemente, al principio estaba yo mucho más involucrado en el restaurante, pero pues por ahí han pasado gente muy talentosa, gente que marcó no solamente la historia de nuestro restaurante, sino también se convirtieron en amigos. Es gente que conozco bien, con algunos de ellos, como Luis Arellano, abrí proyectos y somos socios en este momento. Y a ellos son realmente a los que más admiro porque los conozco bien, pero además, como te decía hace ratito, pues gente como Ricardo Muñoz, como Mónica Patiño, como Guillermo González, ¿no? Gente que cuando yo llegué a México me abrieron sus puertas, me abrieron su conocimiento, fueron muy generosos conmigo. Y además, ¿no? Pues evidentemente yo sabía de sus carreras y me han ayudado y yo siempre estaré agradecido con ellos. Y en la escena global, pues sí, hay muchos y muchas cocineros talentosos. En ellos también encontramos inspiración. Y en los productores, ¿no? Que se habla a veces poco de ellos, pero ¿no? En las manos de un campesino, en sus ojos puedes también ver la historia de nuestro país, ver la inspiración y también ellos son cada vez más parte de nuestro proyecto. Pujol no es lo que sucede en las cuatro paredes de Tennyson, sino es una cadena larga. Y ellos, ¿no? con el producto que nos dan también es una fuente de inspiración muy importante. Bueno, yo creo que de todas las cocinas en las que he estado, de todas he aprendido. De lo bueno, de lo malo, de lo que he gozado, de lo que he sufrido, de todo hay un resultado, ¿no? Que creo que se puede ver dentro de mi cocina. Yo siempre voy a decir que yo admiro a todas las personas que ejercemos este trabajo porque es un trabajo de sacrificio y de pasión. Entonces,
los admiro a todos los que hacemos este trabajo, porque es realmente por amor y por pasión. Obviamente todos por decirlo así, mis mentores, pues los admiro muchísimo. Una, por darme la oportunidad de haber compartido su conocimiento con todos los que hemos trabajado con ellos y, y porque pues son personas que me han inspirado a mí, que han inspirado a muchísimas personas. Puedo mencionar a Santi Santamaría, que en paz descanse, que fue la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar y bueno, me abrió el mundo de la grande gastronomía mundial, ¿no? Puedo mencionar a Enrique Olvera, que me enseñó también a que trabajar y divertirte pueden ir de la mano. Puedo mencionar a Seiji Yamamoto, que, bueno, me hizo entender esta parte profunda de la cocina, historia tan tan detallada, tan estudiada para hacer un plato y tan pegada a la cultura que a veces si no vas con una persona que es del lugar y te explica este significado profundo, pues tal vez no llegas a entender totalmente el concepto, ¿no? Pero eso pues te dan más ganas de estudiar la cultura y de entender esta pasión por el cuidado del producto y de ese concepto tan profundo, ¿no? Puedo mencionar también a Virgilio Martínez, que bueno, yo en ese lugar aprendí la cultura peruana y a desarrollarla en la cocina en un aspecto más contemporáneo. También menciono obviamente a Máximo Bottura, que bueno, me da la oportunidad de ser parte de este proyecto y porque siempre nos ha dado la confianza de llevar a cabo sus proyectos y sobre todo mi admiración a todos estos chefs que en general viene muy criticado el tema, no a ellos, pero en general de que no se le da la oportunidad a las mujeres. Sin embargo, a mí estos grandes chefs siempre me han dado la oportunidad. Entonces, pues doble admiración por ellos y agradecimiento. Y bueno, el viajar que es importante destacarlo porque creo que ha enriquecido mi paladar y mi mente, tanto profesionalmente como personalmente. Guarda, quale cucina ovviamente è italiana perché hai sempre fatto cucina italiana. Poi difficile, cioè nel senso quale Italia, cioè, io ho sempre fatto cucina italiana. Ovviamente scelgo anche comunque un chef, vabbè, come mio chef, però tipo come mio amico, come fratello che è Massimo Bottura. Lui è non perché cucina italiana, non perché ovviamente scelgo lui, è stato vicino tanto tempo, c'è stato tanto tempo con lui e mi ha fatto vedere come anche vedere che come modo di pensare è diverso modo di pensare, di cucinare, profondità di cultura, di storia. Mi ha portato tante cose, non perché comunque solo cucina, ovviamente anche come persone. Mi ha fatto tanto vedere, non so, diciamo che più che cucina, più qualcosa in più, ed è qualcosa più, non so, per umanamente mi ha fatto vedere tante cose. Sì.
Sí, quisiera leer algo que encontré buscando un poquito eh, que me inspirara más a tener la cultura de la gastronomía y la migración, lo que hace para todos. Y creo que es importante compartir esto, que la migración, el movernos, creo que también ha sido una exageración en la manera de buscar siempre que el jardín de enfrente siempre se ve más verde que el nuestro. Y siempre la migración puede ser por diferentes causas, sobre todo buscando una mejor calidad de vida o pensando que en el país de enfrente se vive mejor, etcétera. Pero creo que ahora que es el momento de reflexionar sobre el calentamiento global, de lo que hemos llegado hasta ahorita, eh, buscando, ¿qué buscamos? El planeta ya da vueltas, buscamos siempre satisfacernos moviéndonos, pero creo que es el momento de calma, de estar en donde estamos, de respetar y consumir lo que tenemos a la mano, y consumir lo necesario y no de más. Y creo que de esa manera ayudaremos a que el planeta se sane por sí mismo, haciendo todas las prácticas que tengan que ser necesarias para reducir el calentamiento, por supuesto. Pero creo que la migración es un tema interesante de ponerle de pausa, de poner una pausa y respetar lo que tenemos donde estamos, movernos menos, desear un poco menos y estar contentos con lo que estamos aquí alrededor. Pero claro que la gastronomía es algo que cuando ya estás fuera, se vuelve como dije al principio, un refugio que buscas y que quieres repetir. Y la frase que quería leerles es esto, que la comida es una manera de mantener el espíritu de tu pueblo y de tus antepasados a través de su recuerdo y los evocas. Entonces, no nada más los que estamos migrando, los que salimos, los que estamos también en el lugar de origen, también migran los que se van, los que mueren. Entonces, la comida, volver a hacer sus recetas, evoca a estos seres queridos. Entonces, bueno, pues unámonos en esta responsabilidad del calentamiento global y hagamos todos lo mejor que podamos. Me despido y agradezco la invitación. Pues nada, solo agradecerles el espacio, quizás un saludo a mi mamá, a mis tíos que seguramente van a estar viendo esto. Muchas gracias. Bueno, creo que el tema de la gastronomía y la migración siempre han ido de la mano. Cómo las ideas han migrado, los ingredientes han migrado y cómo se ha desarrollado cada cultura a partir de estas migraciones. Y solo decir que esto lo único que ha hecho ha sido enriquecernos como personas y como humanos. Y que es importante siempre tener en cuenta che sempre hemos sido migrantes. Ma sì, cioè, non ho niente, cioè, non è che dire qualcosa da dire, ma però tipo come detto prima, anche due domande, tipo due cucine internazionali sarebbe perfezione, o magari tipo la domanda che facevamo, cioè per me una cucina a perfezione o magari tipo cucina futura di futuro, praticamente il mondo di gastronomia, ovviamente anche non gastronomia, culturalmente sono un mondo e sono molto sempre stato come emigrati o mescolare di un altro paese che andare, quindi tipo sempre stato questa storia. È vero che adesso, come diciamo, il nostro futuro, anche come no, io sono vissuto tanto tempo di fuori Giappone, fuori di casa, ad esempio qua in Italia, e che anche Karime, mia moglie, e che sono state tanto tempo fuori da Messico, però come noi che anche ovviamente viaggiato tutto il mondo, ho fatto un'esperienza da tutte le parti, e che diciamo che la mia cucina diventa non che cucina italiana, non
che anche cucina giapponese. Diventa un po' cucina un po' mi ha mescolato un po' questo migrati, mescolando culture, l'esperienza della vita e idee anche con le calime. Quindi con il nostro, adesso diciamo che adesso appena nata la nostra figlia un mese, 2 mesi fa, diciamo che lei vivrà anche comunque o dove sia, o magari in un'altra parte del mondo, però vivendo anche comunque a casa nostra e che lei viverà nostro due di cucina da mia parte e anche di Karime. Quindi questo mondo cioè, può essere anche dopo 50 anni e per mia figlia diventa un'altra cultura, un'altra cucina che magari non esiste in un'altra parte, però è questo è il futuro e potrebbe essere anche questo diventerà anche più avanti sua tradizione. Quindi sarebbe un mondo aperto pensando questo, no? E quindi è interessante. Volevo solo un po' dire un po', magari lasciare una parola a questo per gli immigrati e potrebbe essere un po' anche carino, un po' diciamo. Grazie ancora, grazie per voi e che comunque è passato noi e per un po' di pazienza mi ha un po' risposta.